Señoras y señores, vamos a continuar con nuestra agenda académica. Yo les quiero recordar que pueden publicar sus mensajes y fotografías a través de nuestras redes sociales usando el hashtag #UsaGasEsNatural. Nuestra cuenta de Twitter es @naturgas1 y la de Instagram es naturgascolombia. Y continuando con la agenda, vamos a dar paso a nuestro panel Estrategias para aumentar la demanda de gas natural. En este panel nos acompañan el señor Julián Hurtado, él es presidente de Invercolsa. Adelante, yo lo invito para que nos acompañe en el podio. Bienvenido. Invitamos también al señor Pedro Pablo Patiño, gerente de gas de EPM. Adelante. El señor Pedro Pablo Patiño, ahí viene, bienvenido. Invitamos al señor Ramón Dávila, presidente de Gases del Caribe. El señor Santiago Mejía, gerente de Surtigas. El señor Mauricio Ramírez, gerente de Gases de Occidente. El señor Jaime Orjuela Vélez, presidente de TGI. Y a nuestra moderadora, la señora Ángela Cadena, investigadora de la Universidad de los Andes. Yo le cedo entonces a la señora Ángela la palabra. Adelante. Listos. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Naturgas, a Orlando Cabrales por la invitación y a todo el grupo Naturgas, a Andrés Sarmiento por los hints para la preparación de este panel y, por supuesto, a los panelistas que nos acompañan. Ya los llamaron a todos. Vamos en este panel de estrategias para aumentar la demanda de gas natural. Hemos hecho un pacto, o yo asumo que lo hemos hecho. Vamos a mirar cuáles son los retos que hay que enfrentar para aumentar esta demanda y qué está haciendo la industria para resolver esos retos y qué requerimientos adicionales ven, además de todos los esfuerzos que está haciendo cada uno de ustedes en sus mercados para que tengamos este energético a disposición. Y en esta transición energética yo a veces me separo de la idea de que el gas es un energético de transición. En Colombia creo que es todavía un energético esencial. Hemos visto que va a jugar un papel importante si hablamos de transición energética o transición ecológica, como ya le están empezando a llamar, que básicamente uno la podría caracterizar muy simple como una tendencia hacia la descarbonización de las economías y la sociedad, y una tendencia que se ha visto en acciones o estrategias de introducción de fuentes y tecnologías con menor intensidad de carbono o con menor huella de carbono, y con acciones en ocasiones mencionan en la mayoría de los casos eficiencia energética, pero podemos hablar de una gestión eficiente de la energía para incluir señales de precios o acciones, incentivos hacia la demanda. Entonces, dentro de esa perspectiva internacional que nos han estado presentando, con los retos que tenemos en temas de transporte, almacenamiento, cómo responder a esas nuevas fuentes de energía que son no controlables, que tienen características variables, entonces en ese contexto vamos a mirar en la industria nacional los distintos mercados, cuáles ven que son sus principales posibilidades en la primera parte del panel.
Entonces yo quisiera empezar con Santiago Mejía, gerente de Surtigas. A ver, hicimos un barrido sobre los temas que deberíamos tratar y obviamente como es natural el tema de transporte es como uno de los retos más grandes, el tema de industria. Entonces hemos hecho unos ciertos énfasis según los mercados de las empresas para no tener una discusión exclusivamente de el transporte, la utilización de gas en el sector transporte, que es pues tiene grandes potencialidades. Santiago Mejía va a hablar en esa dirección sobre las perspectivas que tiene el gas natural en el sector transporte a nivel nacional, en los distintos modos y en los distintos y lo que enfrenta con otros energéticos para lograr una mayor participación. Gracias, Ángela. Buenos días. Voy a concentrarme primero en el vector de crecimiento para el gas natural en lo referente al vehicular o al transporte terrestre. Primero, pues porque, y como lo decía Aquiles en su presentación anterior, pues Promigas fue el gestor inicial digamos, prácticamente el génesis del gas natural vehicular en Colombia. Y eso se lleva como en las venas por parte de la organización. En Colombia se venden, para mirar un poco el orden de magnitudes, se venden aproximadamente unos 120 millones de galones de diésel para uso vehicular a través de las estaciones de servicio que hay en Colombia. Si números muy gruesos pasa eso a energía, es aproximadamente 500.000 MBTU día, o sea, el 50% de lo que hoy en día vende todo el sector de gas natural, podría venderse, si en el caso utópico, el 100% del transporte vehicular que funciona con diésel pasa a gas natural vehicular. Obviamente no pretendemos eso, pero sí hay un vector súper importante porque, digamos, la participación o la penetración del gas vehicular en los sistemas medianos y pesados, que son los que utilizan diésel, o sea, que son buses, camiones, tractocamiones, arrancó, pero todavía es incipiente, o sea, tenemos más o menos unas 1000 unidades en todo Colombia, en donde, por ejemplo, aquí en Cartagena hay 320 autobuses, el 100% del sistema del transporte masivo de Cartagena funciona con gas natural vehicular. Ayer hablábamos con el gerente Humberto Ripoll, él decía que vamos a llegar a 658 unidades como proyecto, pero que fácilmente la ciudad requiere 900 unidades, eso con excelentes resultados. Entonces uno dice, esos 120 millones de galones, si uno quisiera solucionar dos problemas en el país, el primero, calidad de aire, como lo hablaba Orlando ayer y como también de alguna manera lo ratificó el presidente, pues básicamente lo que hay que sustituir es una buena parte de este combustible en el país. Y segundo, a finales de marzo leía yo un artículo de Portafolio que decía que en algún momento, en algunos años adelante, iba a haber un déficit de 20.000 barriles diarios de petróleo y básicamente eso es muy equivalente a lo que nosotros como sector quisiéramos, digamos, aruñar de ese mercado, que es básicamente, estamos hablando de unos 10.000 tractocamiones y unos 20.000 entre buses y camiones, son unas 40.000 unidades con la chatarrización que se viene ahora, entre otras, porque el parque automotor diésel es muy antiguo en Colombia y genera mucho material particulado. En temas de calidad de aire, lo que básicamente afecta el tema de salud pública es esa emisión del material fino, material particulado, que básicamente es generado por las emisiones de los motores diésel y por fábricas, pero lo que pasa es que las fábricas están retiradas de los cascos urbanos, mientras que los vehículos están al lado de las casas, al lado de las escuelas,
al lado de los peatones, y por eso traemos a colación solamente un estudio muy rápido que hizo la Universidad Pontificia Bolivariana, por ejemplo en Medellín, que han estudiado mucho el tema de calidad de aire, y ahí nomás 3.500 volquetas, camiones y buses hacen el 50% de la contaminación de calidad de aire. Entonces es sencillo, o sea, si nosotros sustituimos estos vehículos por vehículos a gas natural, estamos solucionando el problema rápidamente, y tenemos los vehículos, tenemos las estaciones de servicio, tenemos el gas, tenemos la infraestructura, estamos 100% preparados. Entonces, eso es un poco lo que quería yo conversar. Más adelante, si quieres, conversamos un poquito también del tema particular de la zona Surtigas. Gracias, Santiago, muy gentil. Hay otro segmento importante también donde el gas puede tener una participación más amplia por razones también de externalidades ambientales, que es el sector industrial. Entonces yo quiero invitar a Mauricio Ramírez, gerente de GDO, para que nos ilustre cómo ve en el mercado del suroccidente esas posibilidades del gas y qué retos él ve que se puede enfrentar, para que de nuevo en la segunda parte miremos las propuestas de acción para lograr esa visión. Bueno, buenos días para todos. Antes de arrancar en el sector industrial, quisiera retomar un par de mensajes en línea con lo que decía Santiago de lo que esto representa en el suroccidente. Para los que no conocen mucho de gas de occidente, estamos en el suroccidente, que es Valle del Cauca, todo el departamento y norte del Cauca, 1.200.000 usuarios y 400 industrias. Y cubrimos una red de aproximadamente 100 de las 750 estaciones de servicio que hay en el país, son 100 que están a lo largo de todo el corredor. Y nosotros consumimos aproximadamente de los 1.200 gigavatios día que se consume en el país, son más o menos el 10% de esa demanda en general. Y en transporte venimos viendo una evolución muy interesante, donde ya, digamos, la ciudad de Palmira, ayer lo mostraba Orlando, opera alrededor de los 65 buses a gas. Vamos a hacer la incorporación a través de una alianza de 21 buses a gas natural. A partir del segundo semestre del año entrarán los primeros buses en el sistema de transporte masivo, lo cual ya empieza a ser una señal muy importante que sientan los beneficios y la tecnología de que es una realidad. Y vemos un potencial que podría llegar al sistema en los próximos 3 a 5 años entre 1.000 a 1.500, es del total del parque de buses que está en el sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali. Entonces ahí hay unas oportunidades muy importantes que son unos beneficios económicos y ambientales que sin duda contribuyen al desarrollo de la ciudad. Si eso se diera, digamos que podemos estar empezando a andar en la senda correcta. Ahora, le empiezo allá a sumar el tema adicional de carga, y es, de esos 40.000 que mencionaba Santiago, tenemos cerca de 7.000 circulan alrededor de la zona. Y quería mencionarles que ya está siendo una realidad. Hoy en día tenemos ya órdenes de compra en firme por parte de 3 empresas para incorporar 20 mulas o camiones que piensan hacer rutas desde el norte del Cauca hasta la costa, o desde Cali a Bogotá. Y también tenemos ya proyectos para hacer también en circuitos ideas, aprovechando toda la logística del lado de Buenaventura a Cali. Entonces, esto para decirle que ya vienen más pedidos, es una realidad. Las empresas lo están viendo también como una apuesta muy importante de sostenibilidad, y si es posible, dados los beneficios que hay, tanto ambientales como al final en el tema económico para las compañías, y está la red, como también se decía ayer, existente en todos los corredores viales. Y en cuanto a la pregunta específica también de la parte industrial, nosotros de esos 100 gigavatios día más o menos, ese 50% viene de la parte industrial, y nosotros vemos que ahí también puede ver una oportunidad interesante de aumentar la demanda. Con esto digo que ahora en el mercado, digamos, regulado, que son empresas medianas en su rango de consumo, podemos duplicar el potencial. Principalmente es a la luz de la
la sustitución de otros energéticos con, digamos, unos esquemas correctos que podemos hablar más adelante si quieres, pero ahí, como lo propones en el panel, y también en la parte de la industria no regulada de sustitución a base de carbón y especialmente el nicho de energía y cogeneración, también se ve una oportunidad de aumentar. Entonces estamos diciendo que podemos pasar en el segmento del vehicular casi cuadruplicar lo que consumimos hoy. O sea, hay una potencial de crecimiento muy interesante y en el caso de la energía del tema industrial estaríamos más que aumentando en cerca del 60% lo que hoy en día vemos. Entonces, como decía Rodolfo, ¿por qué no crecemos? Ese es el reto, está el potencial y vemos que podemos, digamos en el caso nuestro, aumentar esa demanda industrial en cerca del 30% basados en unas políticas y apuntándole a lo que realmente el cliente necesita y quiere en esos nichos de la industria, tanto para sustitución en sus procesos productivos porque lo demandan y les interesa, y segundo, en el tema energético a través de la cogeneración. Una pequeña pregunta para que no se me quede entre el tintero, además del tema ambiental y de poder valorar e internalizar esas externalidades, no solamente de CO2, sino las de material particulado que tienen un impacto en la salud grande y cuantificado. Ahora Ramón nos va a precisar y ahondar en ese tema, pero no quisiera dejar pasar el tema de precios relativos que ves tú en el sector manufacturero cortico, así lo miremos en la segunda parte del panel. Yo creo que al final depende de la zona, el tema de la regulación depende de la zona, pero normalmente si uno puede acercarse, siempre los sustitutos pueden estar entre $1 o $3, y sustitutos me refiero a GLP, a carbón, dependiendo del nicho de industria pueden estar en esa diferencia donde el cliente lo busca, y al final lo que están buscando al final es tal vez dos elementos, obviamente la competitividad en el precio y unas señales de firmeza lo más largo posible para incentivar sus transformaciones en las cadenas productivas. Eso es como principalmente el brecho que lo podemos hablar más adelante. Bueno. Si lo tienes para el panel, lo digo ahorita. No, como quieras. Si quieres lo vemos en la segunda parte, aunque Santiago quiere hacer una adición. No, sobre lo mismo que estás preguntando, sí. Pero por ejemplo para el vehicular, para complementar, el tractocamión, por ejemplo, que se tenía ayer acá, que es un tractocamión de 52 toneladas que utiliza OPL y que ya varias empresas están incorporando, está ahorrando entre el 25 y el 35% costo por kilómetro frente al diésel. Y cuando uno ya lo ve en sustitución contra gasolina, el ahorro es entre más o menos el 45%. O sea que no solo es calidad de aire, no solo es un tema, digamos, de matriz energética y de seguridad energética, pues para diversificar la canasta de combustibles vehiculares, sino también es un ahorro verdadero para los… No quería dejar pasar ese tema. Bueno, listo. Muchas gracias. Voy a invitar ahora a Ramón Dávila, presidente de Gases del Caribe, que va a profundizar en los temas que han venido analizando de cómo lograr una mayor competitividad del gas haciendo explícitos o valorando de manera explícita los efectos negativos que se tienen sobre la salud y para la acumulación de gases de efecto invernadero. Ramón también quiere plantear el problema de los retos que hay para suplir ciertos segmentos rurales en sus mercados. Gracias, Ramón. Sí, buenos días a todos. Gracias, Ángela. Realmente el gas natural dentro de la canasta energética del país es supremamente trascendental e importante. El gas natural particularmente, digamos, en la costa atlántica, que es la zona donde nosotros actuamos, ha cumplido un papel extremadamente de confiabilidad y de eficiencia. Nosotros podemos decir que hoy con 1 millón de usuarios que tenemos, haciendo cálculos recientemente, podríamos decir que hemos reemplazado casi que una térmica de 200 megavatios.
solamente para la cocción de alimentos. La industria en general en la costa toda, digamos, se ha convertido a gas natural mediante equipos eficientes. Cuando hablabas de competitividad, creo que somos muy competitivos adicionalmente porque algo que todo tiene que ver con la parte del suministro y de las reservas. En la costa atlántica hemos tenido la fortuna de que se han descubierto muchos campos menores. Estos campos menores que tienen menos posibilidad de conectividad con los sistemas de transporte más importantes, tienen la posibilidad de dar unos precios mucho más competitivos que otros campos que son, digamos, mucho más importantes y que llegan de una manera más eficiente a las ciudades. Esto ha permitido que las industrias se pueda ofrecerle un precio más económico y la industria se convierta mucho más fácil. En relación al transporte, yo creo que eso es vital, que el gobierno incluya dentro de su canasta energética el tema de transporte. Nosotros comenzamos, como decía el doctor Aquiles, con Promigas hace muchísimos años. Hoy tenemos 20.000 vehículos convertidos, pero con un soporte de las compañías propio. O sea, hoy en día podemos decir que nosotros ayudamos económicamente con una gran parte de lo que cuesta una conversión para un vehículo para convertirse. Nosotros ahora recientemente en Barranquilla comenzamos ya con lo del transporte, digamos, público. Ya hay 40 padrones. Desafortunadamente, en su momento, todavía no había esa concientización y el Transmetro, el sistema público de transporte articulado de Barranquilla, no se hizo con gas natural. Hicimos todos los intentos, pero no había esa conciencia. Yo creo que ya hay una conciencia muy importante del país con lo de Cartagena, lo del Transmilenio. Yo creo que le van a servir mucho al país y ya el alcalde, pues, digamos, de alguna manera ha prometido que la próxima ampliación del sistema se va a hacer con gas natural. Es que son muchas muertes. Nosotros vemos en los hospitales permanentemente gente ahogándose. Material particulado, seguramente aquí muchos ya conocen lo que es material particulado. Material particulado son 2.5 micras. Eso no se... Uno va a Bogotá o a Medellín o a las que son las ciudades que hemos visto que han estado con problemas más severos de contaminación y estamos absorbiendo eso. Entonces, realmente yo creo que este es un problema grave y debería meterse, digamos, en una política de Estado. Otra cosa aún, cuando hablaba ayer, es la leña. La leña es tan grave, o de pronto un poco más incluso que el material particulado que emana el diésel y los otros combustibles. Solamente estaba el 9%, veía un cuadro ayer en alguna exposición ayer, 9%. La mayoría de las conversiones que nosotros hacemos en las zonas rurales, la gente consume leña porque el GLP es probable que por las distancias le llegue un poco costoso para las necesidades que tiene una familia en la zona rural. Pero un campesino se gasta un jornal a la semana y ir a buscar la leña. Y la estadística que hemos hecho, lo más seguro es que tumbe un árbol de 15 años para poder hacer su carga de leña y cumplir con sus necesidades. Eso es desastroso. Pero también se necesita muchas veces el apoyo del Estado ahí porque hemos visto casos, cuando pasó el gasoducto de Ballenas para Barrancabermeja, la mayoría de los municipios que están en la zona del Cesar y de La Guajira están sobre la carretera, sobre la vía, y pues obviamente se iban instalando los que estaban ahí cerca, pero el que estaba a 15 kilómetros de la carretera o a 12 kilómetros de la carretera, que consumía GLP, leña, los otros, pero no tuvieron la fortuna de que se hubiera podido convertir, pues se quedaron consumiendo leña o GLP los primeros meses.
Posteriormente, los camiones de GLP no iban porque no era rentable. O sea, llevarle a una población de 1000 casas un camión que viene de Valledupar o de Bucaramanga, no iba. ¿Qué le tocaba hacer? El que estaba consumiendo GLP se pasaba a la leña. Entonces yo creo que de alguna manera el Estado debe decretar zonas libres de leña, porque realmente si no cumplimos esa tarea, tanto las empresas distribuidoras, el gobierno, todo, es probable que muchas personas terminen perjudicadas por esta discriminación. Y muchas veces las entidades reguladoras, las mismas empresas, algunas dicen, no, es que ese gasoducto allá de 15 kilómetros para 1000 casas no es rentable. Y el campesino dice, yo soy colombiano, ¿por qué no soy rentable? Debemos tener en cuenta que ese 9% es una meta que tenemos que cumplir eficientemente y ponernos ese propósito, porque aún el humo y el material particulado de la leña es más grave a veces que el del mismo transporte. Gracias, Ramón, muy amable por la ilustración. Y en la misma dirección de los mercados en los sectores residenciales, pero no solamente rurales, sino también urbanos, pues yo voy a invitar a Julián Hurtado, presidente de Invercolsa, para que nos cuente los retos que tienen los distintos mercados y si podría ampliar, además del sector de las residencial, de las viviendas, el tema en el sector de comercio y en otros sectores que atiendan ustedes. Bueno, aló. Sí, muy bien. Buenos días a todos. Para nosotros el sector residencial, pues realmente como nosotros estamos básicamente en el sur del país, donde no hay una gran cantidad de industria, estamos en el mercado residencial. Y ese mercado residencial, pues es un mercado que el 85% son estratos 1 y 2 de nuestros clientes. Para nosotros el desarrollar y el llegar es muy importante. Estamos llegando en algunas partes a unas coberturas muy interesantes de 91, 92%, pero hay áreas, por ejemplo, donde tenemos unos subsidios que están duplicados con el gas propano, cosa que se debería reglamentar claramente para el propano, las zonas donde debe llegar el propano más con una vocación rural que con una vocación urbana, de tal forma en que no se duplique ese esfuerzo y haya un consumo adicional al que se tiene. Para nosotros hay ciudades apartadas donde llegamos básicamente con GNC en su mayoría y estamos donde es muy importante en este momento los subsidios y lo que está en el Fondo Especial de Cuota de Fomento, que se libere ese dinero y lo podamos realmente poner al servicio del pueblo colombiano, donde encontremos de que el subsidio que se les puede dar para las conexiones, hay sitios donde tenemos 50% del sector 1 y 2, están conectados el 85, 90% y solamente están conectados el 50% porque no tienen el dinero para hacer la conexión. Entonces, es donde realmente entraría a ser muy eficiente el subsidio, donde se liberara más dinero y se pudiera hacer con muchísima más claridad y efectividad esas conexiones y donde podríamos sacar, y como lo decía Ramón ahora, y como lo han mencionado todos, definitivamente el sacar unos productos que pueden ser competitivos, pero que no se les da la optimización porque no tienen la posibilidad de conectarse. Sí, adicionalmente a eso encontramos con que hay un sector que es el sector industrial, pero de los pequeños industriales. Cuando nosotros vemos el Producto Interno Bruto entre las pymes y las medianas empresas son el 46% del PIB del país. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo les podemos brindar mejores posibilidades? ¿Cómo podemos flexibilizar un poco el tema de tarifas con ellos para llegar a una negociación especial? Y pensar en ellos también, porque pensamos en el no regulado, pensamos en el residencial, pero en esto donde está la gran generación de empleo, donde el empleo, el 80% del empleo en el país se genera en esa pequeña y mediana empresa, ¿cómo podríamos llegar a generar mucho más empleo? ¿Cómo podremos hacer más eficientes y abaratar los costos de operación de estas pequeñas y medianas industrias en unas redes que ya están construidas, que ya están hechas y que se puede brindar un mejor servicio? Entonces, básicamente creo que para nosotros ese es el tema. Ok, gracias Julián.
Quiero invitar ahorita a Pedro Pablo Patiño, gerente de Gas de Empresas Públicas de Medellín, para que mencione todos los mercados que cubre Empresas Públicas de Medellín, pero yo tengo dos inquietudes adicionales. Cuando organizamos las industrias en la década de los 90, pues hubo una separación entre los diferentes servicios, agua, electricidad y gas. Y hoy estamos hablando con todo el tema de la automatización, de las posibilidades de control, estamos hablando de una integración de servicios públicos. ¿Cómo ves, después de atender los mercados, esos retos de integración de servicios públicos, de manejo de datos? Es Energy System Integration, pero no se refiere solo a electricidad, sino también a agua y a transporte, y sobre todo en los equipos de medición, en la información que se le pueda dar al usuario, para hacer un uso más eficiente de estos recursos. ¿Y cómo ves esta apuesta en una ciudad como Medellín, que además de los retos de calidad de aire, podría empezar a hacer un piloto sobre desarrollos de microciudades o ciudades inteligentes, porque pues tiene muchos retos de calidad de aire, de congestión, que podrían atenderse de manera integral? Buenos días, sí. Lo resumes en esa palabra, hablamos de ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes tienen que ver con comportamientos inteligentes, y esos comportamientos tienen que venir de las instituciones, de los habitantes de las ciudades definitivamente, y de lo bien planeada o no que tengamos esas ciudades y esos territorios. En el caso de Medellín podríamos recoger varias experiencias, y es la primera ciudad en tener un metro. Saben o conocemos lo determinante que ha sido eso para el desarrollo de Medellín, del país, y pasó de ser un eje de transporte a convertirse en un eje turístico, en un eje comercial y en un eje de desarrollo. Y alrededor de eso se creó toda la red de transporte, los cables aéreos que tenemos en Medellín y que alimentan el metro, las rutas alimentadoras, Metro Plus, las escaleras eléctricas que se tienen en las comunas. Todo ese tema es desarrollo y es integración. Hoy lo que vemos en este tema de las ciudades inteligentes, y afortunadamente, repito, en Medellín contamos con una empresa integrada como es EPM, que históricamente ha prestado los diferentes servicios públicos y los ha orientado al crecimiento de la ciudad, porque esto lo que significa es que hay una plataforma confiable, desarrollada y pensando en el futuro de la ciudad. Entonces, parte del éxito de la ciudad se atribuye a esa gran plataforma que se tiene a través de EPM y los diferentes servicios, porque se debe tener muy buena coordinación. Un ejemplo concreto tiene que ver con la infraestructura. El tener que intervenir las calles, los edificios, los diferentes espacios de la ciudad, si se hace con una empresa de manera coordinada, es mucho más exitosa. Si esas inversiones se optimizan, pues va a ser ganancia tanto en las tarifas como en los presupuestos de las agencias. Hoy el mundo viene cambiando de una manera muy rápida. La tecnología, el comportamiento de los consumidores y la parte ambiental son los ejes que están determinando el futuro y las decisiones de las organizaciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar a la par con eso. Específicamente en el sector gas, y hablo acá en Colombia y lo hablo a nivel mundial, tenemos un rezago y eso hay que reconocerlo. El desarrollo a nivel tecnológico en el gas no ha sido el mejor. Pero resulta que cuando hablamos de ciudades inteligentes, uno puede decir, esta ciudad es muy inteligente porque trajo una mejor práctica de esta u otra ciudad. Pero hay muchos desarrollos que podríamos hacer acá. Y hay muchos desarrollos que podríamos hacer en el sector del gas. Como muestra podemos tener, el año pasado en este congreso hicimos el lanzamiento del taxi dedicado a gas. Finalmente es una tecnología súper avanzada y solamente el año pasado llegamos a tenerlo. Y esas son cosas que tenemos que esperar que nos lleguen de afuera, no, se realizó acá. Y así podemos definir muchas cosas. Medidores prepago, nosotros tenemos medidores prepago en energía y aguas y sistemas prepago funcionando para la gente más necesitada. En gas existen los medidores prepago, pero no hemos podido hacer a través de los costos que sea viable. Entonces, cuando hablamos del tema de ciudades inteligentes, uno puede vincularse al mundo y esperar que del mundo lleguen los desarrollos y dedicarse a hacer copias desarticuladas
o desarrollar las ciudades inteligentes, pensando en estas plataformas grandes que brindan los servicios públicos y específicamente el gas. Un tema final, mencionaste el tema del energético de transición, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Acuñamos términos internacionales que hacen los consultores y que plantean en muchas publicaciones y queremos hacerlo realidad aquí en Colombia, sin entender qué es lo que determinan esas decisiones. Acá tenemos gas suficiente y tenemos una infraestructura en gas, en producción, transporte, distribución, gas natural vehicular, que no la tienen muchos países en el mundo. Entonces somos ricos en eso y nuestro futuro lo debemos determinar a partir de las fortalezas. No de vernos como otros que de pronto tienen unas carencias y queremos hacer igual acá. Entonces recojo el tema y me parece que deberíamos entender que el gas es el energético del presente de Colombia. Gracias, Pedro Pablo. Y finalmente quiero darle la palabra a Jaime Orjuela, que presidente de TGI, para terminar esta ronda, que nos va a ilustrar sobre los retos que enfrenta una industria transportadora de gas. Tuvimos una conferencia que nos mostró cuáles son todas las posibilidades y las potencialidades, de hecho 2 casi conferencias, y entonces pues yo quería preguntarle a Jaime cómo ve el tema. Vamos a entrar al tema de metodologías de remuneración del transporte, de tarifas, brevemente cómo ves el tema de almacenamiento. Vamos a tener en esa transición energética hacia menos intensidad de carbono, seguramente renovables en algún momento. ¿Cómo ves el transporte y esa flexibilidad que se requiere para los servicios auxiliares que vamos a necesitar para poder entregar la confiabilidad y la seguridad del suministro en Colombia? ¿Cómo ves los retos de bidireccionalidad en tu negocio? Buenos días. Varias preguntas en una sola. Bueno, primero que todo, voy a tomar medio minuto para agradecerles a Naturgas y a mis compañeros de panel el gusto de estar como transportadores aquí al lado de ustedes. Digamos que esto es para nosotros muy simbólico, porque creo que todos lo han visto, lo hemos hecho, de atarnos más, articularnos más, transporte, distribuidores, para hacer y concretar justamente lo que estamos hablando, es que todo el potencial del gas natural se dé y para beneficio de los usuarios que existen y de usuarios que hoy en día no gozan del confort que da el gas natural. Entonces, primero que todo, un gusto de parte nuestra estar aquí con ustedes con parte de la camiseta de distribuidores que nos encanta. Voy a intentar puntualizar de cada uno de los ítems que nos solicitó Ángela. Debo decir que Ángela antes de este panel nos mandó un listado como de 8 o 9 lecturas. Yo muy disciplinadamente desde anoche y hoy y estos días procuré leerlas todas y voy a intentar hacer uso además de toda esa información que Ángela muy valiosa nos compartió. Tarifa. Claramente el tema del gas natural es competitividad. Creo que es una palabra que todos tenemos súper presente. El gas natural, y creo que es sano, está sometido a la presión del GLP, del carbón, del diésel, de otros combustibles. Y si nosotros queremos hacer esto, tenemos que tener conciencia como cadena, producción, transporte y distribución, que tenemos que tener una tarifa que sea competitiva, ¿sí? Que logre satisfacer las necesidades que tienen cada uno de los clientes y segmentos, ¿sí? Ahora la pregunta es transporte. Ayer nuestra presidenta lo mencionó en una de las diapositivas. El reto grande, tenemos varios gasoductos, no es un secreto, en realidad subutilizados, con baja utilización. Hay un tema regulatorio importante que es el factor de utilización y el gran reto de parte del transporte, ¿sí? Es lograr hacer utilización eficiente de la infraestructura que ya está, que existe, que en buena medida ya, digamos, está siendo remunerada, porque al final la ecuación que se traslada a todos los usuarios pues es muy simple, es inversión, AOM, otro costo de capital dividido por demanda. Entonces lo que tenemos que hacer es que esa inversión que ya está, ¿cierto?, tenga en el denominador pues más demanda, que eso lo desarrollemos y lograr eso traducirlo en competitividad. Más puntualmente, de parte de TGI en este año y en los años venideros queremos posicionar hacia ustedes 2 palabras que incluso riman: flexibilidad y bidireccionalidad. En términos de flexibilidad, ¿qué estamos dispuestos? ¿Qué queremos?
Ojalá mantener y aumentar la flexibilidad que hoy en día ya tenemos, superar algunas cosas que tal vez digamos, nos limitan, como por ejemplo la fecha de terminación de los contratos, que creo que ustedes todos lo conocen, es un tema, parece menor, pero hace difícil a veces lograr aquello que quiere la demanda, es que el transporte y la producción lleguen al tiempo y haya la coordinación que con razón se nos solicita a productores y transportadores. En términos de canasta de tarifas, creo que el transporte también debería permitirse. Ahorita Mauricio me preguntó, Jaime, ¿puedo decir esto? Y le dije, claro que el transporte, la tarifa de transporte debería posibilitar algo equivalente como se hace en la distribución, y es, digamos, un canasteo, ¿sí?, entre segmentos regulado y no regulado que permita desarrollar la demanda y, digamos, en el mediano plazo querer eso que tenemos es inversión dividida por mucha demanda que permita traducirse en baja tarifa. En eso TGI tiene la disposición de analizar, revisar, discutir con los distribuidores y obviamente hacer propuestas razonables al regulador. En términos de almacenamiento, también quisiera, digamos, poner sobre la mesa algo muy especial, es que antes de pensar, y por supuesto es importante, las ideas que se mencionaron hoy por parte de la persona de la empresa italiana que nos hizo una excelente exposición, creo que lo que más importante es poder utilizar bien el almacenamiento que ya existe. El sistema de TGI, los 4.000 kilómetros de gasoducto que tenemos, tiene una capacidad de almacenamiento, parqueo de 55 millones de pies cúbicos día. Eso es más o menos la demanda, una parte importante del Valle del Cauca, la demanda de todo Antioquia y Medellín. Nosotros quisiéramos que ese parqueo y ese almacenamiento natural que existe ya en el TU, en todo el tramo del gasoducto, se pudiera utilizar. Ejemplo, el parque termoeléctrico, que obviamente es un segmento protagonista de todas estas conversaciones, hoy en día, para ajustarse a los cambios de la demanda, ejemplo, la intermitencia de las renovables no convencionales, tiene que hacer el proceso de renominación con 6 horas de anticipación. Nosotros quisiéramos poder construir un producto para utilizar el parqueo no en términos de horas, sino de minutos, que permita utilizar, repito, ese almacenamiento que ya existe natural en nuestra tubería, repito, son 55 millones de pies cúbicos día, y aportar a darle flexibilidad al sector eléctrico. Creo que básicamente, y en términos, último punto, almacenamiento, creo que sin duda si vamos a pensar y desarrollar esa propuesta, la idea de tenerlo, por supuesto que es útil, es importante, creo que sin duda el punto y el hub que tiene Colombia es Baskonia. Ese debería ser el sitio, el primer lugar en el cual nosotros pensáramos y desarrolláramos un proyecto de infraestructura de almacenamiento. Y por último, la bidireccionalidad. Mencioné, había 2 palabras que queremos posicionar y dejar muy claros como mensaje: flexibilidad, bidireccionalidad. La bidireccionalidad del gasoducto Ballena-Barranca, que es un gasoducto que hoy en día se utiliza poco, es un hecho. Está sucediendo, lo estamos construyendo, va a estar a disposición a partir de enero de 2020. Esperamos con esto que el Sistema Nacional de Transporte realmente sea nacional, que sean mercado de la costa, mercado del interior integrados. Ojalá con esta reiteración que estoy haciendo, ojalá las conversaciones que se tengan ahorita en el café sea de vendedores del interior buscando vender en la costa y viceversa, costa intentando vender en el interior. Eso es lo que debemos hacer y es lo que nosotros queremos ofrecer. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Vamos a entrar a la segunda parte a tratar de concretar las propuestas. Ya hay propuestas en temas de política energética, en temas regulatorios, tanto de regulación energética como de regulación ambiental, en tema de política social y los subsidios. Yo tengo aquí en este buen librito de las estadísticas que nos regaló Naturgas, que la demanda de gas en el 2017 fueron 913 gigaBTUs diarios, y veo en los pronósticos que creo que hicieron un business as usual. Yo no sé si estaba muy asustador el propósito, pero que en el 2015 pues el gas natural no llega a ser, y creo, por favor, si hay alguien de la UME me pueden corregir para no dejar una mala información, el gas no es el 20% de la canasta energética, del consumo de la canasta energética, y no se ve en este business as usual que pueda crecer más. A mí me gustaría igual que se dejó esta tarea para ustedes, dejar una tarea para Naturgas y ustedes juntos, es qué debería hacerse para que el gas sea el 30% de la canasta en el 2030,
y cómo participarían los distintos segmentos. Si alguien ya tiene la respuesta y me puede ayudar, gracias, pero sería bueno tener escenarios de cuánto puede participar el gas natural en la canasta final en 2030 y 2050, que son 2 años típicos por el Acuerdo de París, la NDC, porque 2050 ahora con los 1.5 grados es el año que estamos mirando cerquita. Entonces, ¿qué debemos hacer para que la participación del gas sea 30%? Entonces, en esa dirección, mientras tenemos ese escenario, ¿qué creen ustedes que podrían hacer ustedes? En primer lugar, ¿qué hace la industria? Y en segundo lugar, ¿qué otras cosas se pueden hacer en concreto? Tenemos una tasa, un carbon tax de más de $5, $6 hoy en día. Hay un pedido de Naturgas de que esa tasa se extienda a todos los energéticos, incluido el gas natural, por supuesto, en la generación eléctrica, que habría que mirarlo, dada la menor intensidad de carbono que tiene el gas frente al carbón. Pues eso es una propuesta. ¿Cómo podríamos hacer un impuesto? ¿Cómo calcular esa tasa sobre el material particulado? Porque tenemos ya las estadísticas de cuántos son los problemas de salud, enfermedades y muertes que podemos valorar, y podemos entonces tener esta tasa que se le puede imponer a otros combustibles, en este caso sería el diésel, y avanzar en esa dirección. Entonces yo hoy sí les dejo libremente para que ustedes muy ordenadamente, como quieran tomarse la palabra, podamos hacer esa lista en las acciones que habría que acometer para lograr una meta del 25%, me parece pues no muy optimista en el 2030, 30% en el 2050, pensando en ese gran mundo eléctrico que diseñó la UME, donde había mucha electricidad. Pues vamos hacia una electrificación de las economías y la sociedad, pero el gas es esencial para los usos térmicos, para la misma generación eléctrica, como lo vimos ahorita en los resultados de la subasta. Yo al final, no me dejen olvidar, voy a decir algo sobre la transición del carbón, porque es algo en lo que también el país tiene que pensar. No sé cómo quieran empezar. ¡Wow! No, yo de pronto arrancaría dejando tal vez 2 mensajes. El primero es retomar lo que mencionó Jaime, es una acción que tenemos concreta y creo que es rápida, que en la medida que podamos generar los esquemas contractuales y las señales tarifarias donde realmente nos podamos conectar con lo que realmente el cliente necesita, que es más, al final es la flexibilidad, y cuando uno le agrega el tema de redes y información que veíamos ayer, aún más esas necesidades de los mercados están cambiando y nuestros clientes están integrados además con ese usuario final. Pues realmente en la medida que podamos hacer canasteo diferenciado de suministro, de transporte y que pueda permitir además firmeza, empiezan a hacer señales importantes para hacer proyectos en la industria para manejar su energía, y eso además contribuye, porque el beneficio para ellos es probado en materia de sostenibilidad, de beneficio de su proceso productivo, de administrar, es mucho más fácil la logística para ellos. Entonces ese tema de dar flexibilidad y buscar señales con firmes a largo plazo en los distintos esquemas contractuales creo que es un elemento donde estamos muy de acuerdo acá en los agentes del sector, que podemos un gana-gana muy rápido. Y el segundo resaltaría también la importancia que también se habló durante el día de ayer, y es de trabajar todos, no solo como cadena, sino en general como país, en darle la importancia que podamos materializar esas oportunidades de gas que ya tenemos acá. O sea, hay gas, necesitamos generar las condiciones para poder materializar desde el punto de vista del productor, que lo pueda sacar y desarrollar rápido, e igualmente el transportador, que pueda trabajar sincronizado y con esas señales de largo plazo. Nosotros al final, que somos los que llegamos al mercado, seguramente podemos generar unos incentivos para que el usuario final pueda tomar esas decisiones de inversión mucho más rápido, y con seguridad podemos llegar más rápido del 2050 que tú indicas a reemplazar esa demanda y ese uso del gas natural. Okay. Santiago. Yo veo 3 vectores de crecimiento. Básicamente, el primero es el vehicular, el segundo es sustitución de carbón y otros energéticos contaminantes por gas natural, y el tercero algo de generación
cogeneración y todo esto. En el vehicular está clarito que es básicamente sustituir siquiera el 20% del diésel vehicular que se consume en Colombia y otra porción, digamos, de gasolina para las conversiones. Y eso nos da más o menos, con las cuentas así rápidas, nos da como unos 120.000 MMBTU día adicionales, y eso ya es un 10-15% más de lo que hoy se consume en Colombia. Los otros dos, yo que nos dan la otra mitad, particularmente aquí en la costa, si nosotros sustituimos en la zona que atiende Surtigas, algunas industrias que están todavía generando con otros energéticos más contaminantes, podríamos contar con unos 25.000 MMBTU día adicionales en esta zona. Y si ya uno le suma proyectos de generación a pequeña escala, cogeneración, distritos de frío, etcétera, ahí está, digamos, otro tanto. ¿Cómo? En vehicular, por experiencia, vemos que las decisiones locales, de la administración local, particularmente de los alcaldes, son determinantes. Un alcalde puede decidir, si quiere, que el transporte masivo y el transporte público funcione con gas natural vehicular, por lo menos el masivo. Y lo que es carga y paqueteo urbano también, simplemente eximiendo de pico y placa y dando, digamos, algunos alicientes. Y a nivel nacional, ya digamos el gobierno nacional sí puede actuar, por decir algo, que todos los vehículos nuevos que se incorporen, tractocamiones, volquetas, etcétera, cumplan norma Euro 5. Con eso creemos que se puede facilitar muchísimo este objetivo. Y en la industria, que esa segunda parte, yo creo que hay que actuar mucho entre los agentes de la cadena. A los productores siempre le preguntan a uno dónde está el crecimiento para motivar, digamos, esa producción de ellos. Y básicamente la respuesta es que esa marginalidad depende muchísimo de la competitividad frente a los sustitutos. Estamos compitiendo con sustitutos muy contaminantes, pero muy económicos. Entonces ahí sí es importante hacer un esfuerzo en pro, y es un esfuerzo comercial en pro de ganar competitividad frente a los otros sustitutos. Gracias, Santiago. Jaime. Gracias, Ángela. Nosotros desde TGI lo que hemos hecho y queremos seguir haciendo para entender, digamos, entender de verdad, aterrizar lo que mencionamos en términos de competitividad y flexibilidad y lo que esperan los usuarios del transportador en términos de esos dos aspectos. Lo que hemos hecho en los meses, años recientes es literalmente ponernos el casco, las botas, de la mano de los distribuidores, de mis compañeros de panel y otros distribuidores, y ir a donde cada usuario y entender cómo funciona su proceso. Hemos ido a industrias productoras de gelatina, ladrilleras, buena parte de la agenda nuestra, como repito, transportadores de la mano de los distribuidores y también de Ecopetrol, y entender bien qué es lo que pasa, qué significa para ellos tener un proceso productivo con carbón, el almacenamiento, cuando llueve, se les moja, el manejo de las cenizas. Eso a nosotros hemos aprendido mucho y hemos entendido, internalizado, ¿sí?, qué es lo que debemos hacer. Eso debemos seguirlo haciendo, pero producto de todo esto yo quiero, digamos, con el riesgo de parecer demasiado optimista, contarles las cifras, porque nosotros hemos hecho un mapeo, nosotros directamente, cada uno de los distribuidores con los cuales atendemos y tenemos relación, del potencial de crecimiento de la demanda. Este mapeo y las cifras que les voy a mencionar no son producto, digamos, no es una hipótesis matemática, no, es un producto de la suma de un listado de industrias, segmentos con nombre y apellido, en los cuales hemos visto hay un interés de migrar a combustibles engorrosos de manejar como el carbón y pasar al gas natural. ¿Cuáles son esas cifras y qué es lo que hemos visto? Y empiezo por el sector termoeléctrico. El sector termoeléctrico del interior del país, que fue diseñado para funcionar con gas natural, no para funcionar con combustibles sustitutos líquidos, con gas naturales que son más eficientes, así se diseñaron. Tiene un potencial de consumo de hasta 215, 230 millones de pies cúbicos día. En el cargo por confiabilidad en la subasta que hubo, digamos, hubo un buen resultado, pero todo el parque termoeléctrico al interior debería utilizar el combustible para el cual fue diseñado. Entonces, ahí estamos hablando de 200. Entre industrias,
y el sector vehicular, repito, con listado de nombre, apellido de industrias y flotas corporativas de empresas que están identificadas, lo que vemos hay potencial para los próximos un poco menos de 10 años, de hasta 100 millones, estamos hablando de 300 millones de pies cúbicos día. Si la demanda del país son 1.000 millones aproximadamente, estamos hablando de que un tercio hoy en día son agentes, empresas que tienen vocación, interés, deseo y lo que está esperando de nosotros como cadena, productores, transportadores, distribuidores, que lleguemos con lo que necesitan. Eso sin mencionar todo el potencial y el volumen que uno podría imaginarse si todo el transporte de carga en el país, tractomulas, vehículos pesados, migraran a gas natural comprimido o gas natural licuado, que la tecnología existe. Digamos que ahí no sería descabellado pensar en volúmenes totales de hasta 500. ¿Depende de qué? Depende en buena medida pues, de nuestra gestión, pero dos puntos de política que quiero mencionar aquí, los están, creo que voy a llover sobre mojado, pero es muy importante reiterar. Rodolfo ayer lo mencionó, Orlando lo mencionó también. El que ensucia debe pagar. Tú lo mencionaste, vamos para hablar más en el lenguaje académico de Ángela. Las externalidades negativas deben internalizarse, deben monetizarse y eso debe hacerse. Ejemplos concretos. Creo que no hay nada más odioso y que todos los que estamos aquí sentados nos desagrade es pasar por una calle y que nos pase un bus o un carro chimenea y nos bote una bocanada de humo, que ya sabemos y todos tenemos conciencia del impacto en la salud. El impuesto de rodamiento, que es proporcional a la vetustez de los vehículos, no guarda proporción. Un vehículo antiguo, sin mayor cálculo, digamos, muy elaborado, que tiene 25, 35, eso es euro nada, eso no es ni euro 2 ni euro 1, eso no tiene nada de eso, debería pagar un impuesto de rodamiento proporcional al daño ambiental que está y en la salud que está proporcionando. Entonces es el primer punto. Y por supuesto, repito, estoy recogiendo palabras que ya ayer mencionaron, es difícil de explicar uno mismo, yo por ejemplo intentaba explicárselo a mi esposa y es difícil, porque el carbón, que es el que obviamente el energético que más produce CO2 equivalente, es el único energético que no es grabado hoy en día en Colombia. Eso tiene que resolverse, creo que eso nos da coherencia internacional, coherencia con los compromisos de COP21, compromiso y coherencia con las preocupaciones que tiene toda la opinión pública y toda la ciudadanía legítimamente. Gracias, Jaime. ¿Quién quiere? Bueno, Ramón. Yo mientras Ramón empieza a hablar, de todas maneras hay un tema que tampoco como parte de la tarea que deberíamos tener, pues si uno diseña una política impositiva, tenemos que mirar los efectos, ¿no? Lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos, son cosas que tenemos que conversar y tenemos que mirar a futuro, porque no son señales fáciles como diseñamos unos impuestos que por lo menos compensen a los grupos más perjudicados y más vulnerables los efectos que se tendrían. Pero sigamos, que ya Ramón tiene el micrófono. Sí, Ángela, antes del panel comentábamos que realmente para fomentar la demanda no todo de alguna manera tiene que ser el gobierno, pues, o los mecanismos que tiene el gobierno. Las empresas privadas, distribuidoras, tenemos también mucha responsabilidad en la creación de la demanda. En la industria, que es el pilar de consumo, de creación de demanda de las compañías, se puede decir que yo creo que en el país una gran mayoría de la industria está convertida al gas natural, donde pueden contar con el servicio. Es ahí donde nosotros tenemos una función social, económica, de llevar ese servicio muchas veces a zonas retiradas donde se necesita. Nosotros tenemos el caso de la zona bananera en el Magdalena, que básicamente hay 200 fincas, 200 fincas que usan motores a gas para regar, y nos jugamos con esa apuesta y pues nos ha ido, digamos, bastante bien económicamente y hemos cumplido un papel social muy importante, sobre todo cuando en épocas cuando había violencia en esas zonas que no podían ir los agricultores, pues digamos se facilitó mucho lo de los motores a gas natural.
y hoy es, digamos, nadie te pone un motor que no sea a riego o con gas natural en esa zona. Eso es, digamos, fomentar un poco la demanda. Y como te digo, hay que facilitarle todo a los industriales. La demanda con la parte residencial, eso es muy poco lo que se fomenta. Nosotros teníamos, por ejemplo, cuando la fábrica de cementos Argos estaba en Barranquilla, sola fábrica consumía todo lo que consume la ciudad de Barranquilla. Un vehículo que se convierta equivale a 400 casas. O sea, el fomento de la demanda es más desde el punto de vista de salud, más desde el punto de vista de política de Estado, pero realmente para fomentar la demanda tenemos que hacerlo con la parte industrial y la parte del transporte, que es vital. Ahí en la parte de transporte, como ya lo hemos dicho varias veces, varios panelistas, es importante lo del tema de impositivo, lo del IVA, si se decretó porque se devuelva a tiempo, pero en el caso aquí, como pasó aquí en Cartagena, que hubo los carros en un patio durante un año porque no había la devolución de los impuestos, tenían dificultades, etcétera. Pero creo que el fomento mucho se debe a las compañías. Hoy en día, gran parte de la demanda de gases del Caribe es el fomento que hemos hecho de las plantas eléctricas propias de las industrias, en base a una buena regulación también que existe. O sea, una fábrica que necesita 2 megavatios, hay empresas que están instalándole una planta sin invertir ni un peso, una planta de 10 megavatios, usan 2 y los otros 8 son exportados a la red, con lo cual le sale el kilovatio mucho más económico y tiene una excelente confiabilidad, porque ese es el gran problema. Hoy en día, digamos, tenemos el equivalente a 50 megavatios instalados nosotros en plantas propias de todo. Así que nosotros tenemos mucha responsabilidad en crear esa demanda, pero estoy seguro que en muy pocos años estaremos en 30-35%, como mencionaba Ángela. Gracias. Gracias, Ramón. Julián, ¿tú quieres añadir algo y después le damos la palabra a Pablo, que tengo una inquietud? Bueno, yo creo que desde el punto de vista industrial y poniéndose un poco el sombrero de la parte industrial, lo que se necesita es la confiabilidad. Si voy a hacer inversiones, si me voy a montar el negocio, es que yo vea un negocio de largo plazo donde yo voy a hacer un cambio y que definitivamente pueda remunerar mi inversión. Y creo que es un poco lo que no está muchas veces claro en el largo plazo, cuando se habla de que al 23, al 25 empiezan a cruzarse la oferta y la demanda, pues es donde los industriales no tienen la claridad para hacer el negocio. Sí, lo otro que creo que hay que hacer algo es por estabilizar el costo del gas a nivel nacional, de tal forma en que, por la metodología que sea, pero que se pueda estabilizar ese precio y que si lo tomo aquí o lo tomo acá, porque si no la competitividad de las industrias pues no va a estar clara, si hay varios tipos del mismo tipo de industria en diferentes partes del país. Sí, entonces creo que parte muy importante para generar esto, y en la parte del GNB, pues bueno, yo creo que cuando uno está hablando de transportadores, el transportador es un analista de sus costos donde sabe exactamente qué necesita y qué quiere, pero pienso que en la parte vehicular, en la parte del individuo, la concepción del gas no es tan clara para la gente y que hay que trabajar en esa parte en el sector, de que la parte de intención, si a cualquiera de los que no están aquí le preguntamos en la calle, ¿usted qué prefiere, un carro eléctrico o un vehículo a gas? Pues siempre van a decir que eléctrico, pero no está la suficiente información para poder tomar una decisión. Sí, además porque todo el mundo lo relaciona con el tema de que hay una disminución en la capacidad, porque no tiene la misma fuerza. Hay que trabajar mucho en la percepción de lo que es nuestro producto hacia el mercado, y ahí están los grandes factores de desarrollo. Yo creo que entre industria y GNB es donde está la oportunidad, creo que eventos como los que se están haciendo y donde se está comunicando lo que está comunicando y darle la difusión, pues es realmente lo que se necesita, y generar todavía más comunicación y mejor percepción sobre el producto y más claridad sobre el largo plazo. Gracias, Julián. Y le vamos a dar finalmente la palabra a Pedro Pablo. Hemos estado muy juiciosos, no tenemos una lista de pedidos al regulador. Yo sigo muy inquieta, pues va a haber un panel de análisis de la integración, pero todavía
con el tema de la integración de servicios, yo creo que vale la pena como parte C de la tarea echar una pensada de cómo se daría ese movimiento que facilite una integración de servicios sin perder lo que se ha ganado en la desintegración, pues lo que se debe haber ganado en eficiencia y en mejores precios en la desintegración. Y pues el regulador, yo copio aquí de una presentación, estaba muy atento con su nueva actitud regulatoria, que además de recibir las propuestas de las agentes, o sea, firmas que propongan, además, esto sí es un paréntesis, no lo hemos discutido aquí, pues habla de una regulación más liviana, habla de avanzar aún más hacia la liberalización de los mercados, felices a ver qué nos muestran, y habla obviamente que ese cambio hacia ese esquema pues va a haber una mayor control, autocontrol y control de las entidades correspondientes con los principios generales que se definirán en su momento. Entonces, Pedro Pablo, a ver cómo ves este futuro del gas y de toda la canasta energética, porque hemos hablado de toda la canasta energética, el transporte, el diésel, los efectos que tienen, incluso en el sector rural, pues estufas más eficientes también ayudan, de leña, a disminuir el consumo de leña, o sea, creo que todas las empresas tienen que empezar a tener una mirada más energética y otras mucho más de servicios y de ciudad resiliente, con menos huella de carbono si queremos hacer la transición y avanzar. Finalmente. Bueno. ¿Nosotros qué pensamos? A ver, creemos que en este momento la discusión no está sobre integrar o desintegrar. Creemos que el planteamiento se ha dado es sobre el comportamiento que debemos tener los agentes en cuanto a esa integración o esa desintegración, si lo viéramos de esa manera. Nosotros qué vemos, en el caso de la integración, solo ventajas. Nosotros hemos visto, somos una empresa que está integrada y, repito, ha dado las posibilidades de un desarrollo regional muy importante. Cuando miramos las demás empresas, vemos también que hay otros casos de integración importantes y que también han mostrado resultados y efectividad en su desarrollo. Entonces, creemos que el tema no se debe centrar en eso, sino nuevamente hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Y ahí retomo la pregunta que se hacía ahora, si debemos guiarnos, ¿cuánto debe crecer la demanda? Yo creo que nosotros no deberíamos de perseguir un porcentaje, eso es en términos relativos, el 30, el 35%. Esas metas nos pueden servir de guía, pero realmente lo que necesitamos aquí es un propósito común, en términos de sostenibilidad y de competitividad. Lo otro suena que, bueno, que tanto crecemos las empresas y que tanto lo hacemos, pero hace falta ese propósito, y lo veíamos ahora con lo de ciudades inteligentes. El propósito debe ser de las ciudades y el propósito debe ser del país. Si detrás de ese propósito nos llegamos a un crecimiento de la demanda, es porque hicimos las cosas bien. Y específicamente, uno coge hogares, ¿cuántos hogares hay todavía sin gas? Entonces tenemos que llegarles a ellos, no puede que no sean los más rentables. Nosotros en EPM atendemos más de 100 poblaciones por fuera del Valle de la Aburrá. Es un tema de equidad y de oportunidad. No de negocio en el corto plazo, pero finalmente dará sus frutos. Nosotros ahí tenemos una estrategia y se llama Todos con Gas. Es un propósito que tenemos, un propósito. Vamos al tema de las pymes y comercio. Es un sector que varía mucho. Hoy el que es un restaurante consume gas, mañana se quiebra, tiene que cerrar y resulta que colocan unas oficinas de un banco. Toda la labor que se hizo en términos de gas se perdió. Entonces hay que ayudar. Nuestra estrategia ahí, desarrollador de pymes. Y tiene que haber un propósito detrás de eso. En el caso de la gran industria, la industria compite a nivel local, a nivel regional y ya a nivel mundial. Entonces entendamos qué es lo que está sucediendo con nuestras empresas. ¿Cuál es nuestro propósito ahí? Competitividad. Y tenemos que apuntarle a eso. En el caso del gas natural vehicular, crezcamos en gas, crezcamos en más vehículos. No, sostenibilidad ambiental, ciudades limpias. Y si nosotros hacemos bien la tarea y con toda seguridad que lo vamos a tener. Nuestra estrategia y movilidad sostenible. Entonces, esto recoge todos los casos. Y lo uno nuevamente con lo que tú ya me has planteado varias veces sobre lo de la integración. Fíjense cómo tener las plataformas adecuadas, independientemente si son o no integradas, pero con propósitos comunes, podemos lograr esos objetivos. Gracias, Pedro Pablo. No sé si alguien quiere añadir algo antes de cerrar
Damos la palabra al público para alguna pregunta también, si ustedes la quieren tomar, si les parece. Tenemos todavía unos minutos. ¿Sí? Ok. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud de parte del público o alguno de ustedes quiere añadir algo más? ¿No más? Muchas gracias, pero yo quiero hacer una publicidad, no es una otra tareita chiquita, creo que sí, pues en los propósitos de sostenibilidad ambiental el carbón va a tener un efecto, lo hemos visto, pues no hubo proyectos a carbón en la subasta, y yo creo que parte de esa transición, porque esa transición es para la sociedad, para la gente, queremos es una transición ecológica que dé mejor calidad de vida a los actuales y a los futuros, pues hay que mirar cómo se hace la transición de actividad de un activo que van a perder ciertas familias o unidades productivas en aras de una mayor sostenibilidad ambiental. Muchas gracias a ustedes y a todos ustedes, muy gentiles. Muchas gracias.